Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 22 de mayo del año 2023. Y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar gratuitamente en su celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. Recibo el saludo de Jorge Anaya. Él está en Viña del Mar, Chile. Miguel Ángel Molina, también en Chile, pero en Temuco. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, en Caracas. Carlos Cuevas en Filadelfia. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Saeda Bon en Florida. Gerardo Serrao en El Doral. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Ya está cerrando el mes de mayo. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa en algún lado en España. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz comienzo de semana. Les saludo desde Madrid a todos los oyentes y también a mis compañeros en el estudio. Ya llegó a Madrid entonces. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, y feliz inicio de semana laboral para ti, el equipo y a todos nuestros amigos en Conexión Radio. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 22 de mayo, es el día de San Atón de Pistoia. Felicitaciones a los Atón. San Ausonio de Angulema. Felicitaciones a los ausonios. San Basilisco de Comana. ¿Sabía usted que había de verdad alguien se llamaba Basilisco y que hubo un santo llamado Basilisco en Comana, casi Comala? Santo Domingo de Ngón y Santa Joaquina de Vedruna. Felicitaciones pues a las Joaquinas y supongo que también, por supuesto, a los Joaquín. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, el día de hoy tiene a la luna creciente en Cáncer, la luna de los sentimientos, la luna de los enamorados. Es la luna en la que usted va a estar más sensible que de costumbre. Cuidado y le hieren sentimentalmente. Es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños. Es la luna de la fertilidad, además está creciente. Es la luna para reunirse en familia y es la luna buena hasta para casarse. Luna creciente en Cáncer, Sol en Géminis, cuando nos amanece este lunes 22 de mayo del año 2023. Cuando reparamos en las efemérides del día de hoy, tenemos que el 22 de mayo del año 337 de nuestra era murió Constantino el Grande. Constantino fue el emperador romano, el primero que detuvo la persecución de los cristianos y dio libertad de culto al cristianismo. Fue el refundador de la ciudad de Bizancio, la llamó Nueva Roma o Constantinopla. Estamos hablando de lo que es la ciudad de Estambul hoy. En el 22 de mayo de 1859 nació Sir Arthur Conan Doyle, el autor de nada menos que Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es el personaje que nunca existió, que más ha sido llevado al cine. Eso es una cuenta interesante.
El 22 de mayo de 1885 murió Víctor Hugo, el dramaturgo y poeta francés. El 22 de mayo del año 1906, los hermanos Wright obtienen la patente del avión. El 22 de mayo de 1907 nació el gran actor británico Sir Laurence Olivier. 22 de mayo de 1939, en los albores de la guerra, un mes antes prácticamente de que Hitler invadiera Polonia, Alemania e Italia firman el llamado Pacto de Acero. Hoy está cumpliendo 53 años Naomi Campbell. Y en el 22 de mayo de 1985, la UNESCO le otorga el premio Simón Bolívar al grupo de Contadora por su mediación en la crisis de El Salvador. Este grupo que integraban Panamá, Colombia, México y Venezuela fue el que logró que se acabase la guerra civil. Hoy está cumpliendo 36 años Novak Djokovic, el serbio, pero él nació en lo que todavía era Yugoslavia, en Serbia, obviamente. Hoy están cumpliendo 19 años de casados el rey Felipe y doña Leticia. Felicitaciones. El 22 de mayo de 1813 nació Richard Wagner, la cabalgata de las Valquirias, y de un tiempo a esta parte es imposible no oírla sin ver el ataque de los helicópteros en Apocalypse Now. El 22 de mayo de 1900, con el siglo pasado, nació el gran cantante mexicano Juan Arvizu. El 22 de mayo de 1924, Igor Stravinsky estrena su concierto para piano e instrumentos de viento. Y a las 9:08 es tiempo para hacer contacto con The World Law Group de Jani Martínez Ward, pero hoy vamos a conversar con Javier Pacheco. Javier, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, César. Gracias por la invitación al programa. Contento de estar contigo y con toda la audiencia. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muy movido, porque los fines de semana, tengo entendido, se incrementan los accidentes, ¿no? Sí, así es. Justamente los fines de semana es cuando hay mayor incidencia de accidentes. Bueno, los lunes también es un día muy movido, pero típicamente los fines de semana son días donde hay muchos accidentes. Y bueno, nuestras oficinas están abiertas durante esos días, durante los días sábados y durante los días domingos, para ayudar a todas esas personas que han estado en accidentes. Lo importante, César, es que las personas no se descalifiquen si han sido víctimas de un accidente. Por más pequeño que sea el daño que tenga su vehículo, pequeño o grande sea el daño que tenga su vehículo, usted nos tiene que llamar, tiene que tener un consejo legal adecuado para saber cómo proceder. Recuerden que no se trata solo del arreglo del auto, también tienes derecho de recibir tratamiento médico y de reclamar una compensación económica. Lo importante es que las personas no tienen que pagar dinero de su bolsillo, nosotros solo cobramos si ganamos alguna compensación para nuestros clientes. Por ello es importantísimo que usted tenga en su teléfono guardado, en su teléfono celular, el número de The World Law Group, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755, 855-365-6755. Me llamó la atención, Javier, el lunes también es un día muy movido en cuanto a accidentes de tránsito. ¿Eso por qué? Sí, los lunes típicamente aquí en nuestras oficinas siempre estamos desde muy temprano y hasta bien tarde con el teléfono sin parar, porque muchas personas que estuvieron en el accidente el fin de semana esperan hasta el día lunes para llamarnos. Y también los lunes es un día donde, bueno, entre la escuela, el inicio de la semana, ocurren muchos accidentes. Lo importante es saber que usted puede contar con nuestra línea telefónica y con nuestro consejo a cualquier hora. Al momento que lo necesite, le vamos a poder decir cuáles son los pasos que deben seguir inmediatamente si has estado en un accidente o si el accidente fue en los últimos días. Recuerda que la ley da solo 14 días para iniciar un reclamo por lesiones. Lo importante es no dejar pasar el tiempo. Recuerda el teléfono 855
Dolor 55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Javier, por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes. Feliz día. Javier Pacheco también es abogado y pertenece a esta firma, The World Law Group, donde está Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. 9:11. El editorial con César Miguel Rondón. Concluyó la reunión del G7 en Hiroshima. La aparición sorpresiva, aparición presencial, no virtual, como ha estilado en las cumbres más recientes de el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prácticamente, para decirlo de manera coloquial, se robó el show. Ya se sabía que la guerra en Ucrania colmaría buena parte de las conversaciones, de las discusiones, evidentemente de las angustias. Pero la aparición de Zelensky pues ratificó esto aún más. El tono de la conversación, de las decisiones en contra de Rusia, el incremento de sanciones, el apretar las tuercas a las que ya están y a las que van a venir, fue la marca definitiva. Pero cuando ya tenemos 452 días de guerra tras la invasión, no pareciera que esta pudiese terminar pronto. De hecho, en la mañana de hoy tenemos una discusión sobre la toma de Bakhmut. Rusia ha alegado que ya tomaron esta ciudad. Zelensky ha dicho no la tomaron, la destruyeron. Es el equivalente a lo que ocurrió en Hiroshima, dijo Zelensky, ya en Ucrania, de regreso precisamente de Hiroshima. Y esto levanta más críticas con relación al proceder ruso, porque Bakhmut es una ciudad que militarmente en la estrategia bélica no tiene o no tenía ninguna importancia. Por otra parte, se le plantea puertas adentro al señor Putin una discrepancia severa, porque ha dicho que los mercenarios del grupo Wagner ayudaron en la, entre comillas, toma de la ciudad de Bakhmut. Pero el millonario dueño de este grupo Wagner ha dicho que no. Fueron los del grupo Wagner los que hicieron toda la acción bélica, porque para nada estuvo el ejército ruso, que brilló por su ausencia. Regresando a lo importante de la cumbre de Hiroshima, está el tono de lo ocurrido con China. Los chinos han reclamado que hubo argumentos muy fuertes en contra de China en la reunión del G7. Se lo han reclamado puntualmente a Japón. Pero lo cierto es que, como bien señala hoy Semafor, el presidente Biden está tratando de matizar todas las referencias de su administración hacia China. Matizar, en este caso diplomáticamente, ha de leerse como suavizar, porque, como se lo sugeriría Henry Kissinger, quien ya está por cumplir 100 años, el futuro de la humanidad depende de que bajen la temperatura entre China y Estados Unidos. Solo eso. Así que veremos en qué consiste este matiz que le piensa dar ahora Joe Biden a su relación con China. Son las 9:16 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, retoman la negociación sobre el techo de la deuda hoy a las 2 de la tarde, en un intento por evitar que este 1 de junio, si no se llega a un acuerdo, el país incurra
en la primera suspensión de pagos de su historia. Los dos hombres hablaron por teléfono ayer domingo mientras Biden regresaba a la Casa Blanca a bordo del Air Force One y sus respectivos representantes se reunían en el día de ayer. McCarthy dijo que él y el presidente acordaron trabajar juntos para lograr un acuerdo que podría evitar el incumplimiento. Creo que mi conversación con el presidente fue productiva, le declaró McCarthy a NBC News después de la llamada. Creo que podemos resolver algunos de estos problemas, a menos que se llegue a un compromiso para aumentar la autoridad de endeudamiento del gobierno en cuestión de días. Estados Unidos podría perder su reputación como ancla estable de la economía mundial. Se espera que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ingrese a la carrera presidencial del 2024 esta semana, según informó CNN. Si bien las encuestas muestran que el expresidente Donald Trump sigue siendo el claro favorito en las primarias, la campaña de Joe Biden está realizando esfuerzos silenciosos para prepararse para DeSantis. La campaña ya comenzó a poner dinero y esfuerzos en Florida y decidirá en los próximos meses si pone más. Se espera que el campo presidencial republicano para el 2024 gane otro contendiente hoy, cuando el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, haga su anuncio oficial de campaña. A pesar de rondar el 2% en las encuestas primarias republicanas, Scott ingresará a la carrera con alrededor de $22 millones en fondos, lo que lo convierte en uno de los competidores más serios para vencer al favorito Trump. Como el conservador afroamericano electo más influyente de Estados Unidos, se espera que Scott construya su campaña en torno a la convincente historia de su vida: salir de la pobreza para convertirse en el primer senador negro de Carolina del Sur y en el único republicano negro en el Senado. El alcalde de Miami, Francis Suárez, criticó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por lo que llamó su venganza personal contra Disney, diciendo que le ha costado al Estado empleos e inversiones. Disney canceló el jueves un nuevo campus para empleados de casi $1,000 millones en Orlando, según informó The New York Times. Esto afecta a salarios promedio de $120,000, según el mismo diario. Meta recibió una multa récord de $1,300 millones por parte de la Unión Europea por transferir datos pertenecientes a usuarios de la Unión de Facebook a servidores en Estados Unidos. La multa es la más grande jamás impuesta bajo la ley de privacidad de datos de firma de Europa, conocida como el Reglamento General de Protección de Datos. La infracción de Meta es muy grave, ya que se trata de transferencias sistemáticas, repetitivas y continuas, dijo Andrea Jelinek, presidente de la Junta Europea de Protección de Datos. Meta, que también es propietaria de WhatsApp e Instagram, dijo que apelaría el fallo, incluida la multa. No habría una interrupción inmediata de Facebook en Europa, según la compañía. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 9:22 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Los candidatos a las primarias tendrán que enganchar con sus propuestas a los votantes de forma tal que, estando estos frente al tarjetón electoral, recuerden sus nombres y apellidos para darles el voto. Y es que en las boletas electorales del 22 de octubre de este año no habrá identificaciones partidistas o de colores. Eso sí, las postulaciones que se inician este 24 de mayo y por un mes sí podrán ser respaldadas por las organizaciones políticas o por firmas de los ciudadanos. Entre las 10 de la noche del sábado 20 y las 6 de la mañana de ayer domingo, los sistemas del principal terminal aéreo de Venezuela, el aeropuerto de Maiquetía, se vieron comprometidos por falta de energía eléctrica.
En paralelo, un fuerte operativo de seguridad de la Guardia Nacional en el aeropuerto impidió el acceso de los viajeros que llegaron a cumplir con el chequeo en la madrugada. La razón de la falla: una fuerte fluctuación eléctrica que se registró pasadas las 10 de la noche del sábado, que generó una falla en los sistemas de energía de las terminales nacional e internacional y en las áreas comunes del aeropuerto en el litoral central. Hablando de aeropuerto, Conviasa, la línea aérea estatal venezolana, inaugurará el próximo 30 de mayo vuelos directos hacia Damasco, la capital siria. Es una noticia que llena de beneplácito, supongo, a los miles de venezolanos que están desesperados por volar directamente a Damasco, en plena guerra. En el Hospital Ana Francisca Pérez de León de Petare, en Caracas, falleció el pasado sábado un hombre apodado El Chavo. De acuerdo con las autoridades policiales, este hombre era el segundo al mando de la banda delincuencial de Wilexis Alexander Acevedo, alias el Wilexis. El hecho se conoció a través de una minuta de la Policía Nacional Bolivariana en la que se precisa que el asesinato de El Chavo se dio debido a una disputa interna entre él y Wilexis por el control de la banda. Atletas venezolanos con discapacidad intelectual listos para brillar en las Olimpiadas Especiales. 17 atletas con discapacidad intelectual se preparan para los Juegos Mundiales Olimpiadas Especiales que se llevarán a cabo en Berlín en el mes de junio. El movimiento, comandado por Evelyn Quiral de Genti, se encargará de velar por los sueños de los deportistas, listos para representar al país en Alemania y llevarse medallas en las disciplinas de tenis, natación, atletismo, bowling, gimnasia y levantamiento de pesas. 9:25. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Puebla, México. Las autoridades del Estado Central de Puebla anunciaron la activación del plan de emergencia DN3 y suspendieron las clases presenciales en 40 municipios ante el cambio de la alerta del semáforo volcánico a amarillo, fase 3. Tras el análisis de las corporaciones de protección civil sobre la actividad del coloso ubicado entre las entidades de Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Morelos, se determinó implementar acciones preventivas y de acción inmediata en caso de presentarse una emergencia, debido a que se espera la actividad se mantenga por varios días más. Dejaron en claro que el cambio en la alerta no implica una evacuación de los municipios aledaños, pero sí una alerta para que estén pendientes de las acciones a seguir en caso de que se incremente la actividad. Vamos a Ciudad de México, donde en la línea telefónica está el periodista José Sánchez Macías. José, muy buenos días, gracias por atendernos. César, al contrario a ti, buenos días, muy buen lunes, buen inicio de semana. José, ¿cuál es la situación con el Popocatépetl? Pues bien, decía César, introduciendo el tema, estamos en estos momentos en un tema de alerta, más no de alarma. Sí es, en efecto, hay un aumento en la actividad volcánica del Popocatépetl que se ha registrado en los últimos 4 días, los últimos 2 siendo los más importantes, porque César, independientemente del tremor y del arrojamiento de material incandescente, el problema es la ceniza que está cayendo en los poblados y estados que ya mencionaste, César, que están cercanos al volcán. Esta ceniza es al final piedra muy, digamos, molida muy finamente y está cayendo prácticamente en cerca de 20 municipios que están cercanos al volcán. Pero vamos por partes, si me lo permites, César. ¿Cómo no? Primero, la actividad del volcán. La actividad del volcán sí está registrando una actividad importante, mas no, digamos, no es algo que no estemos acostumbrados. Esta misma cantidad de actividad la tuvo en el 2009, la tuvo también en el pasado 2015. Es por eso que el semáforo, aunque sí se aumenta a amarillo fase 3, significa solamente una alerta. Y esta alerta va encaminada a las repercusiones que pueda tener la ceniza y todo el material que lance el volcán. Pero además prepara a la población que esté cercana al volcán por una eventual erupción que tenga que sea más fuerte. Ahorita lo que estamos viendo, César, y todavía la última actividad importante ocurrió en la madrugada de este lunes, es el arrojamiento de lava, de material incandescente,
y de mucha ceniza. Ahora, aquí se está combinando, César, porque en México estamos entrando ya prácticamente la temporada de lluvias. Entonces, te decía, la caída de ceniza en esta zona de Puebla y en la zona de Tlaxcala y en la zona de Morelos está siendo afectada por el agua. Entonces, digamos, el tema de la ceniza es piedra, al final es piedra que es machacada, que está siendo pulverizada y no se puede utilizar en absolutamente nada. Es tóxico para la respiración, es por eso que se ha hecho el llamado a la población a que salga con cubrebocas, con lentes y con gorras, pero además no se puede, digamos, no se puede echar al drenaje porque lo tapa y lo daña, se tiene que recoger y meterse en bolsas y tirarse aparte, y bueno, pues mira, por ejemplo, si llega a caer en los automóviles y con un paño tú tallas la ceniza, puede rayar el vidrio o la pintura de los autos, porque te repito, son mini piedras. Entonces, eso es lo que se está concentrando ahorita la población. En estos momentos Puebla y Tlaxcala amanecieron con una relativa normalidad, aunque no hay clases presenciales porque se suspendieron, están de manera virtual. Sí hay una relativa normalidad en Puebla, a la espera de que, y ojalá que no, y tocamos madera, de que aumente posiblemente la actividad, pero bueno, eso sobre la marcha se irá viendo. Por lo pronto, sí, te repito, hay alerta, más no hay una alarma en esta zona de acá de la República Mexicana. José, aclárame algo. El Popocatépetl siempre está activo, ¿verdad? Es el volcán que siempre tiene como una pequeña columna de humo. Es así, ¿no? Ahora, ¿qué le da a esta actividad especial al volcán? ¿Qué ocurre? ¿Qué dicen los vulcanólogos? Mira, en nuestro país hay 12 volcanes, digámoslo, que son activos. El más activo de ellos es el Popocatépetl. Ahí tiene un constante arrojamiento de material. Esto, la verdad es que no hay una relación, porque incluso hace algunos días hubo algunos microsismos aquí en la Ciudad de México. Querían hacer una relación entre ambos fenómenos. No existe. Lo cierto es que es la vida normal del Popocatépetl. Te digo, ha tenido varios momentos importantes de erupciones, siempre está en constante actividad, lanzando fumarolas, lanzando a veces ceniza, pero llega a tener estos picos de fuerte actividad. No hay una razón, hemos estado entrevistando incluso de este lado acá periodistas también aquí en México, con vulcanólogos, con sismólogos, no hay una razón en específico por la cual inicie, como no la hay cuando hay un sismo, o como no la hay, digamos, la actividad actual del Popocatépetl no es la consecuencia de otra actividad que haya existido natural en el entorno o en el país, simplemente es la actividad normal, por así decirlo, porque es un volcán que, te repito, es un volcán que ha estado activo lleva cientos de años activo y así se ha mantenido. Este es el más activo, el Popocatépetl, luego le sigue el de Colima, que de vez en cuando también lanza material incandescente, pero ahorita es el tema del Popocatépetl, y por eso, César, precisamente como es un volcán activo, ya está muy bien especificado los pasos a seguir que tienen que tomar las personas que viven cerca, ¿me explico? Sí. Ya se evacuaron las faldas del volcán, ya se comienzan a tener este tipo de acciones, y la gente, la verdad es que está relativamente tranquila, te repito. José, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, hombre, estoy a sus órdenes como siempre, les mando un abrazo. Gracias, José Sánchez Macías, desde Ciudad de México. Leo acá que Lula se quedó con los crespos hechos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, restó importancia a perderse una reunión programada con su homólogo brasileño durante la cumbre del G7. Creo que lo decepcionó, dijo Zelensky sobre la reunión perdida, sonriendo y provocando risas de los periodistas. Es un adulto, sabe lo que hace, dijo Lula a manera de respuesta. El brasileño intentó mediar en las conversaciones de paz, pero no condenó a Rusia y afirmó que Ucrania compartía la responsabilidad de la guerra. El suyo es uno de los intentos de varios países del sur global que han frustrado a Occidente por su insistencia en la neutralidad sobre la guerra, que Estados Unidos y sus aliados ven como un respaldo a Moscú. San José del Guaviare, Colombia, han pasado 22 días y el paradero de los 4 niños huitotos desaparecidos tras el accidente de un avión en las selvas del sur de Colombia sigue siendo incierto. Miguel Romario, guardia indígena Muruí del resguardo de Liriri, en el Putumayo,
cree que la madre naturaleza estaba esperando a que el grupo de indígenas que hoy se unen a la búsqueda llegara para soltarles. Y siguiendo en Colombia, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, llegó a Bogotá para una visita de 3 días que incluye un encuentro con Gustavo Petro. La general Richardson está en Colombia para reunirse con altos líderes gubernamentales y militares y discutir la larga relación de seguridad entre ambos países. Colombia es un valioso socio de seguridad regional, indicó la embajada de Estados Unidos en Bogotá en Twitter. 9:34 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Tokio, Japón quiso enviar un mensaje pacifista y antinuclear desde la cumbre del G7 en Hiroshima, la primera ciudad atacada con una bomba atómica, aunque algunas ONG y supervivientes del bombardeo criticaron las declaraciones y gestos que salieron de la cita al considerarlos insuficientes. Bruselas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para abordar principalmente el apoyo a Ucrania de cara a su nueva contraofensiva contra las fuerzas rusas y tratarán de desbloquear un nuevo tramo de ayuda para cofinanciar armamento. Rusia no ha permitido desde el pasado 29 de abril la entrada al Mar Negro de un solo barco destinado a cargar cereales en el principal puerto de Ucrania, Pivdeniv, según denunció Andrei Stavnister, director ejecutivo del grupo TIS, el operador de este puerto. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha recriminado a Washington que los ataques a la península de Crimea, así como el visto bueno de ofensivas aéreas ucranianas a este territorio, son considerados por Moscú como una agresión contra Rusia. Madrid. La campaña para las elecciones municipales y regionales en España entra en su recta final y hoy es la última jornada en que está permitido difundir encuestas en una cita con las urnas este domingo que se plantea como un preámbulo de los próximos comicios generales. Atenas. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, cuyo partido conservador logró ayer una abultada victoria electoral, pero sin los suficientes escaños en el Parlamento para un triunfo indiscutible, indicó que buscará una segunda elección en un intento por consolidar la victoria sin la necesidad de formar una coalición. El gobierno de los Estados Unidos ha condenado la provocadora visita hecha ayer domingo del ministro de Seguridad de Israel y líder ultraderechista Itamar Ben-Gvir a la explanada de las mezquitas de Jerusalén, después de que una visita previa en enero provocara un incidente diplomático con Jordania, país custodio del lugar sagrado conocido por los judíos como el Monte del Templo. Jartum. Los sudaneses esperan hoy, lunes, la entrada en vigor de un nuevo alto al fuego entre esperanza y decepción por las infracciones de las últimas treguas y la situación trágica que los enfrentamientos entre el ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido han provocado, especialmente en la capital sudanesa, Jartum. El novelista británico Martin Amis murió a los 73 años. Formó parte de un grupo de escritores británicos jóvenes y puntiagudos de finales del siglo XX, incluidos Salman Rushdie, Christopher Hitchens e Ian McEwan. Su propio padre, Kingsley, también fue novelista y ganó el premio Booker. Rushdie, en un tributo en The New Yorker, elogió la comedia baja, el alto intelectualismo y las brillantes diatribas en un párrafo, a veces en una página, de su amigo. The Times señaló que su transición de enfant terrible a Grand Old Man no fue fácil. Su mejor trabajo lo hizo cuando tenía 40 años, pero Money y London Fields fueron dos de las novelas definitorias de la década de 1980. Llega esta información de última hora desde Bogotá.
El gobierno colombiano suspendió de manera parcial el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, César Miguel, una disidencia de las FARC, luego del asesinato el pasado fin de semana de 4 indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez, que hace parte de ese grupo. Como un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz, definió este lunes el gobierno en un comunicado la matanza de los 4 jóvenes, que fue denunciada el pasado sábado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia colombiana. En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Utumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas. Gracias, Flor Alicia. Son las 9:39 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro para el día de hoy. No lo comenté antes, pero cuando repasamos las efemérides, vimos que el 22 de mayo de 1906, los hermanos Wright obtienen la patente del avión. Pues bien, aprovechando esta efemérides, ¿qué es volar hoy? ¿En qué estado se encuentra la aviación comercial hoy por hoy? ¿Por qué están tan caros los pasajes? ¿Por qué son tan incómodos los aviones más modernos? ¿Por qué la seguridad es cada día más agobiante y asfixiante en los aeropuertos? ¿Es placentero volar hoy por hoy? En fin, todas estas preguntas las vamos a abordar en nuestro foro a continuación, #VolarHoy. Vamos a conversar con 2 expertos en el tema de la aviación comercial. Marisela de Loaiza fue gerente general de IATA y en la actualidad es la gerente general de la agencia de viajes y turismo Maso. Marisela ha dedicado toda su vida a la aviación comercial y creo que nadie como ella conoce tan a fondo esto. Y vamos a contar también con Enrique Pereira. Enrique es piloto comercial y es el editor de Aviación Business Traveler. Una pequeña pausa y venimos entonces con el foro. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El 22 de mayo de 1906, los hermanos Wright patentan su invento, el aeroplano, en la oficina de patentes estadounidenses. Wilbur y Orville Wright, ingenieros, inventores, pioneros de la aviación, generalmente nombrados en conjunto y reconocidos mundialmente como los que inventaron, construyeron y volaron el primer aeroplano del mundo de manera exitosa. Eso fue en 1906 que logran la patente. Pues bien, ya apenas 8 años después, estalla la Primera Guerra Mundial, empieza la fabricación masiva de aviones y el avión pasa a ser un instrumento bélico fundamental en aquella primera guerra. No hace mucho recordábamos en una de las efemérides al famoso Barón Rojo, el líder de los pilotos de caza de Alemania. Y paralelo, en 1914 se empieza a volar comercialmente. El primer vuelo por el Pacífico lo hace un hidroavión, un Catalina de la Pan American. Está el famoso viaje cruzando el Océano Atlántico en solitario de Charles Lindbergh con su avión, el Espíritu de San Luis. Antes, recuerdo, volar era algo sumamente privilegiado, solo podían volar unos pocos. Se vestían elegantemente las personas para viajar de un país a otro. Los aviones eran muy, muy incómodos, pero aún así las mujeres iban a la peluquería, se vestían como si fueran a una fiesta. Yo recuerdo de niño, me ponían saco y corbata, ¿no? Imagínese usted, yo de 7 años tenía que volar
Recuerdo, sí volé por primera vez a Venezuela en un Super Constellation de KLM, que tenía 3 timones en la parte de atrás. Hoy por hoy la gente se monta en un avión en flip-flops, con bermudas, de milagro se ponen una franela, y ese trato privilegiadísimo que existía antes para los pasajeros, pues cada día va languideciendo más. De milagro le dan ahora una galleta en un vuelo, y los pasajes son cada día más caros, y al parecer la atención es cada día menor. ¿Qué ha sido de la aviación comercial? La verdad es que no podemos vivir sin ella, y esos temores que tenían muchos de volar han quedado disipados, porque un avión ha demostrado ser increíblemente seguro frente a cualquier otro tipo de transporte. Hashtag volar hoy es nuestro foro en esta mañana, aprovechando esa efemérides. Tenemos en la línea telefónica a Marisela de Loaiza. Marisela ha dedicado toda su vida al mundo de la aviación comercial, incluso fue gerente general de IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Ahora está al frente de Turismo Mazo, allá en Caracas, Venezuela. Querida y apreciada Marisela, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el foro de hoy. Gracias a ti por la invitación, César Miguel. No sabes la falta que me haces en las mañanas. Bueno, por aquí estoy. Estamos en radio y es de mañana también. Pero me hace falta. Bueno, gracias por decirlo. Y tenemos también a otro experto en estas lides de la aviación comercial, es Enrique Perella. Enrique es piloto comercial y es el editor de Aviation Business Traveler. Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el foro de esta mañana. No, para mí siempre un placer, César, te lo agradezco realmente, y también nos hace muchísima falta todas las mañanas, desde que era estudiante, inclusive hoy día. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué es la aviación comercial hoy día? Aprovechando más o menos ese repaso histórico que hice, tú que le has dedicado tu vida a la aviación comercial, Marisela, ¿qué es esta aviación comercial a la fecha de hoy, cuando estamos ya en la tercera década del nuevo milenio? Mira, como tú dijiste muy bien, parte de lo del glamour, de lo especial, de lo novedoso se ha perdido. Es un medio de transporte indispensable para todas las economías y es un medio de transporte masivo. En el 2019 se transportaron en vuelos comerciales únicamente 4.700 millones de pasajeros en el mundo. Dios mío. Y el año pasado ya, claro, la recuperación después de la pandemia, no hemos llegado a los niveles, pero ya el año pasado fueron 3.700 millones de pasajeros. Entonces, sí, el glamour se pierde, la aviación comercial actual tiene bastante materia de chistes para los stand-up, y todo el mundo habla de la comida de los aviones, pero es un medio masivo de transporte, y la expectativa siempre es como, no sé, como mayor. Uh-huh. Hablando de comediantes, hay un comediante que ahorita no me acuerdo si era George Carlin, que decía, ¿de qué te quejas? Vas volando como los dioses. Entonces, pero la gente sí echa mucha broma porque, claro, se ha vuelto un medio masivo, los costos son muy altos, los márgenes de las líneas aéreas son mínimos. Por darte un recuerdo, estando yo en KLM, me acuerdo de un año, te estoy hablando de los años 80, principios de los 80, que el margen, la meta de ese año era que tuviéramos un retorno de 2,7%. 2,7%. Y eso y logramos 4% ese año gracias a la Karen, me acuerdo. Pero tú ves la cantidad de dinero que maneja la aviación comercial, lo costoso de los equipos, lo costoso de los seguros, lo costoso de cumplir con las regulaciones de la OASI, lo costoso del personal calificado, los pilotos, o sea, es costoso entrenarlos, es un negocio muy complicado, y yo pienso humildemente muy incomprendido. Uh-huh. La gente que, o sea, pues mira, hay un retraso por mal tiempo y la gente se pone brava, ¿por qué sobrevenden los aviones? Bueno, porque si no el asiento se me va vacío, y
ahorita hay cada vez menos sobreventa porque el boleto emitido es más común, ¿no? Pero en las épocas anteriores uno vendía de más porque la gente simplemente no llegaba. Y eso es como le decíamos, un material perecedero. Un asiento vacío en un avión no lo recuperas nunca más. Y es por eso te digo, la parte romántica, bueno, está volviendo un poco. No sé si viste ayer en el New York Times, había un artículo sobre el regreso del business class, que ahora no son los viajeros de negocios, sino que es la gente que está dispuesta a pagar un poco más por ir en un asiento más cómodo o mejor atendido. Hay como una vuelta, pero es un negocio muy cíclico. Lo recuerdo en los 90, bueno, cuando empezaron las low cost, cuando eran los no frills airlines. No sé si te acuerdas, ahora que se llamaba Laker, creo, Laker Air. Sí, sí, era una Airways. Yo volé Laker Airways. Sí. Laker Airways, que era un all economy. Sí, yo volé de Nueva York a Londres en 1980. Sí. A ver. Costaba $200, una cosa así, Sí. era estrambótico. Bueno, los volúmenes. Yo una vez me monté en un avión en Asia, que era una ruta muy común, era algo así como Hong Kong, Bangkok, Tokio. Y cuando me monté en el avión, era un 747 All Economy. Éramos 520 pasajeros. Era una cosa para mí muy impresionante en ese momento, porque bueno... Marisela, pero no te encadenes, deja que hable también nuestro otro invitado. Perdón, me preguntaste a mí. Sí, bueno, cómo no. Y la pregunta se la hago también a Enrique Perella. ¿Qué es la aviación comercial hoy por hoy? César, yo quisiera empezar por ese dato maravilloso que diste, que volaste en un Constellation de KLM. Sí. Para mí eso es increíble. Yo, bueno, como buen fanático de la aviación, yo colecciono tarjetas de embarque y siempre trato de volar los aviones que ya no existen o que no van a existir. Y bueno, el Constellation siempre fue un sueño de los míos que lamentablemente no pude cumplir. Así que bueno, te envidio de la bonita envidia, pues. Mira, desde que inició el mundo de la aviación comercial, como muy bien lo dijo Marisela, se ha convertido en un método de transporte masivo. Y tú cuando conviertes algo de exclusivo a masivo, obviamente se pierde mucho tacto, se pierde mucha fineza. Y por eso es que estamos donde estamos hoy día, ¿no? Antes tú te subías en el Constellation y tenías asientos súper espaciosos, con mesas. Las aeromosas eran excelentemente entrenadas y vestidas y te servían comida de primer nivel. Después fuimos avanzando, ¿no? Y los aviones fueron creciendo. La cantidad de personas empezó a volar aún más, a perderle miedo a la aviación, que fue un dato súper importante en esa época. Y obviamente las aerolíneas se vieron primero enfrentándose a una competencia masiva no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y eso llevó obviamente a que tuvieran que colocar más asientos dentro de los aviones. Al hacer eso, obviamente se pierde la calidad de atención, se empiezan a enfocar mucho más en hacer dinero, en estos márgenes que bien comentó Marisela, y por lo tanto la evolución ha llevado a que se pierda un poco de esa elegancia y la meta final sea obviamente el tratar de hacer dinero en una industria que es sumamente difícil, es sumamente intensiva en dinero libre. Y para eso, obviamente, bueno, es donde estamos hoy día con estas aerolíneas que son de bajo costo, que irrumpen cualquier tipo de conceptos de comodidad y de espacio personal. Y bueno, podríamos hablar horas y horas de estas aerolíneas de bajo costo. Pero sí, la evolución nos ha llevado a donde estamos hoy día. Las aerolíneas hoy están enfocadas en comprar aviones que sean más eficientes en tema de consumo de combustible y no tanto en comodidad interna. De hecho, hemos visto el año pasado muchas aerolíneas en los Estados Unidos han salido de sus primeras clases y están haciendo una transición hacia la clase business, la clase de negocios, porque ya se ve que la primera clase es un lujo que quizá no trae los retornos que originalmente traían. Entonces, bueno, estamos siempre en un vaivén de evolución y devolución en cuanto a comodidad, espacio y también en el campo del rango de los vuelos. Dentro de 2 años vamos a tener vuelos de 21 o 22 horas que los va a llevar a cabo Qantas desde Australia hasta Londres y desde Australia hasta Nueva York. Y para eso el avión debe ser diseñado en su interior para que los pasajeros puedan estar sobre un avión a 40.000 pies de altura cómodamente y no sufrir problemas fisiológicos dentro del mismo. Has tocado un punto importantísimo. Has dicho el costo de
de volar comercialmente es tan alto que se está sacrificando la comodidad del pasajero por la cantidad de pasajeros para que cada vez vuelen más. Pero el pasajero pasa a sentirse maltratado, ¿no? Porque pasa a ser un elemento de cantidad y no un elemento para ser considerado cualitativamente. Entonces, cuando Marisela apunta que en los años 80, ella trabajando en KLM, lo que se aspiraba era poder lograr un margen de ganancia del 2%. Quiero dejar algo antes de la pauta comercial, de la pausa, por lo siguiente. Cuando Marisela dice la gente se queja, claro, la gente se queja porque el pasaje es muy caro, el servicio que obtiene no es precisamente el mejor y nadie conoce el mundo de la aviación. Todo el mundo supone que la aviación debe ser el negocio redondo, el negocio del siglo, porque hay muchos aviones, vuelan constantemente, en fin. ¿Por qué es tan estrecho, tan riesgoso el negocio de la aviación comercial? Esa pregunta queda para Marisela Loaiza. Marisela, por favor, la respondes al regreso. Nuestro foro de hoy, #volar hoy, en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Volare, que fue una sugerencia de Daniel Patiño, nos da pie para regresar a nuestro foro en la mañana de hoy. #volar hoy. Con Marisela Loaiza y Enrique Perella. Marisela, la pregunta que quedó en el aire: ¿por qué, contrario a lo que la inmensa mayoría de la gente piensa, el negocio de la aviación, la industria de la aviación comercial, es un negocio tan estrecho, tan riesgoso, con márgenes tan pequeños? ¿Por qué? Bueno, básicamente hay una ignorancia total en la mayoría de los gobiernos del mundo, no estoy hablando de ninguno en específico, de lo que es el negocio. Entonces, tradicionalmente, como venía de un tema elitesco, es una industria sumamente llena de impuestos. En muchos casos, en muchas rutas, pagas más por impuestos que por el boleto. Si tú ves la tarifa base de un boleto Caracas-Madrid, son como $600. Todo lo demás, lo que lo lleva a 1.200, a 1.500, son impuestos. Una parte es eso, que lo ven como cash cows, entonces hay impuestos sobre el ingreso, hay impuestos sobre el aeropuerto, hay impuestos de salida, hay impuestos, hay unos códigos de impuestos que IATA los codificó, que son todas esas letras, 2 letras que hay en los boletos, que es todos los impuestos que hay por todas las conexiones que hacen los aeropuertos que pisan. Los aeropuertos son en su mayoría monopolios. Entonces, si tú quieres volar a Venezuela, vas a volar a Maiquetía. No hay otra. Si vas a volar a Holanda, vas a volar a Schiphol. Es raro el aeropuerto que tiene las alternativas, que es un poco lo que han hecho las low cost, que van a aeropuertos secundarios porque cuesta menos operar. El aeropuerto es caro, el estacionamiento, pagas el sobrevuelo, las líneas aéreas tienen que pagar las rutas aéreas por donde vuelan. Por ejemplo, cada vez que un avión pasa sobre Venezuela, paga por el millaje aéreo que al gobierno venezolano. ¿Eso vale para todos los países, Marisela? Todos los países. Y tú ves, por ejemplo, cuando hay países que toman iniciativas, como lo hizo Venezuela en un momento, de aumentar los costos y eran solo pagaderos en dólares y no podían, o sea, era todo, ¿cómo hacemos? Y tú ves que todos los aviones se desviaron así. Te lo digo con conocimiento porque IATA cobra los sobrevuelos para pagárselo al gobierno. Y tú ves que todos los aviones empezaron a hacer así, a evadir el cielo venezolano, porque era el cielo más caro. Entre una ruta, por ejemplo, un avión que va de Nueva York a Buenos Aires, era una ruta natural que pasaba sobre Venezuela, y el avión lo tiraban sobre Colombia, por ejemplo, o sobre Brasil para no tocar Venezuela. Entonces está el tema de los aeropuertos, el tema de los gobiernos, los impuestos, el tema de, como hablé antes, del personal, que es cara, la formación de los profesionales es cara, los equipos, los aviones son caros, los seguros, por ejemplo,
por normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, hay una reaseguradora que es Lloyd en Inglaterra. El avión no puede despegar si no está certificado, si no está asegurado, simplemente no despega porque el liability, la responsabilidad es muy alta. Puedes quebrar una línea aérea, pues, si no estás asegurado. Entonces, los costos operativos son sumamente caros y hay muchas cosas que no dependen de ti propiamente. O sea, tú tienes que volar a ese aeropuerto porque es la ruta que puedes tener. Fíjate lo reglamentado que está el ownership, la propiedad de las líneas aéreas. Casi ninguna industria tiene tantas restricciones como la aviación. Esto, Maricela, esto vale, por ejemplo, para una línea aérea tan grande como American Airlines. Claro, o sea, los costos de operación, bueno, la flota de American Airlines ahorita no sé en cuánto es, pero cuando yo estaba allá eran 2.000 vuelos diarios, por decir. Imagínate todos los seguros de todos los aviones, de todos los pagos de aeropuertos. Los márgenes son sumamente débiles. Hay un chiste también de si eres millonario, ¿cómo haces para convertirte en millonario? Compra una línea aérea, porque se te va a ir toda la plata en operar. Es un muy mal negocio, es muy romántico y muy lindo, y adoro mi industria, no sabes cómo, pero no es un buen negocio. A ver, mencionaste el costo de los aviones. Vamos a hablar de los aviones. Esto se lo paso a Enrique Perella. Por ejemplo, el avión más caro en este momento, ¿cuál puede ser? Oye, César, depende del segmento que estemos hablando. Obviamente el avión más costoso hasta hace unos años fue el Airbus A380, ese avión grande que tiene 2 pisos y fue diseñado inicialmente para cargar hasta 1.000 pasajeros. Sin embargo, como estuvimos hablando ahora de la evolución de reducir espacio, meter más pasajeros en la menor cantidad de espacio posible, el Airbus 380 tuvo su pico en los años 2012, 13, 14. Sin embargo, después que se dieron cuenta que el precio del combustible subió tanto, el avión tiene 4 motores, para poder operar ese avión a ciertos aeropuertos, los costos son altísimos porque no solamente tienen que reforzar las pistas de rodaje en el aeropuerto, sino que también tienen que construir puertas especiales para poder atender a ese avión. Entonces te podrás imaginar, una puerta en un aeropuerto te puede costar hasta $70 millones cada una, solamente para ese avión. Entonces ese avión ahora se está viendo en dificultades grandes para seguir volando y seguir operando aeropuertos alrededor del mundo. Y por eso los fabricantes están pasando de esos tamaños grandes a aviones que son de dos motores solamente para que consuman menos combustible y para que puedan operar en puertas que ya existen en aeropuertos alrededor del planeta. Entonces sí, los costos son súper elevados. Para comprar un avión necesitas alrededor de 700, 800 millones de dólares para comprar una flota decente de 4 o 5 aviones, que es lo que tú necesitas para poder abrir una ruta de largo alcance. Y adicionalmente a eso, como muy bien lo dijo Maricela, el entrenamiento de la tripulación es intensivo. Aparte que esos aviones, como vuelan rutas de 12, 13, 14 horas, necesitas 2 grupos de tripulantes dentro de ese avión. Entonces, obviamente, los costos son mucho más elevados. A ver, me dijiste que hay que prepararse para vuelos de 22 horas. Sí. Y mencionaste que cuántas va a ser un vuelo Melbourne o Sydney, Londres. ¿Qué tipo de Sydney, Londres y Sydney, Nueva York, correcto. A ver, ¿qué tipo de avión va a ser esa ruta? A ver, en este momento el vuelo más largo del mundo opera desde Singapur hasta Nueva York, en días buenos entre 18 y 19 horas. El segundo vuelo más largo es de Doha, en Qatar, hasta Auckland, en Nueva Zelanda. Ese es 17 horas y media. Sin embargo, este vuelo de Qantas, que trata de conectar por la primera vez en la historia Sydney con Londres y Sydney con Nueva York, tienen pensado que será de 21, 22 o hasta 23 horas en días con vientos adversos. Los fabricantes Boeing y Airbus, que son los 2 principales fabricantes en el mundo de la aviación comercial, estuvieron peleando por mucho tiempo para lograr venderle el avión adecuado a la aerolínea Qantas. El fabricante que ganó fue Airbus y le van a proveer a Qantas con el Airbus A350-1000, que en condiciones normales puede cargar hasta 450 pasajeros, pero como el vuelo va a ser tan largo y como mencioné anteriormente, los pasajeros van a necesitar más espacio dentro de la cabina
para poder aguantar esa longitud de viaje que es enorme. Entonces estos aviones van a tener más espacio entre asiento y asiento. La primera clase va a ser increíble, van a ser cuartos pequeños para que las personas puedan viajar cómodamente. Y obviamente la capacidad de combustible en esos aviones es mucho mayor a los aviones que podemos ver hoy día, y van a tener que operar 3 tripulaciones dentro de ese avión. Entonces, sí, esos vuelos los vamos a ver a partir del 2024 o 2025. Aún no han puesto la fecha. De hecho, la semana que viene en Nueva York va a haber un evento de Qantas donde van a dar un poquito más de información. Pero sí, ese es el futuro para esas rutas que se llaman ultra long haul, de ultra largo alcance. Y probablemente no se vean mucho alrededor del mundo, pero hay ciertos mercados que sí la necesitan. 3 tripulaciones a bordo para un solo vuelo. Sí, correcto. Una tripulación es capitán-copiloto. 3 tripulaciones serían 3 grupos de capitán con copiloto. ¿Y el personal de atención de cabina en un vuelo como ese? ¿Cuántas? También. Serían 3 grupos de tripulación. Para un avión de ese tamaño deben haber aproximadamente unos 12 tripulantes atrás. Entonces multiplicas 12 por 3 y te podrás imaginar la cantidad de personas que están en el avión. La mitad del avión se va en la tripulación. Sí, básicamente. Muy bien. ¿Hacia dónde va esta industria que no es tan holgada como hemos sospechado, sino que más bien está siempre en riesgo? ¿Y por qué se hacen inversiones de esta catadura, como la que estaba contando Enrique Perella de Qantas? Le pregunto a Marisela Loaiza. Bueno, César Miguel, yo creo que esta es una de las industrias más volátiles que existe. O sea, yo me acuerdo de la época del Concorde. El Concorde después dejó de operar, era un avión maravilloso. El 747, los volúmenes, lo que acaba de decir Enrique sobre el 380. El 380 lo dejaron de producir. Yo pienso que eso les va a pasar lo del 747, que van a ir a carga, básicamente los aviones que existen hasta que, bueno, ya los decomisionen. Pero el mercado es el que manda. Mientras más demanda haya por un producto, por una ruta, ahí crece, y la ventaja es que tú puedes quitar y poner los aviones. Aquí cuando se han ido las líneas, la cantidad de líneas aéreas que se han ido a Venezuela, y todo el mundo dice, ay, ¿cuándo volverán? Vuelven al día siguiente. O sea, las líneas aéreas es además versátil, y tú lo haces, tú lo ves tan ágil. Por ejemplo, cuando trabajé para líneas aéreas americanas, sobre todo, que son tan reactivas al mercado, American Airlines y Continental, tú veías como una ruta estaba empezando a sufrir, vamos a poner ese avión en otra parte donde produzca. Todo simplemente movía. Ahorita no hay mucha demanda para business, vamos a reconfigurar esos aviones y ponerlos en económica, pero mañana vuelven, no, volvió la época de las primeras clases estrambóticas, vamos a poner una primera clase estrambótica. Es versátil y voluble. ¿Hacia dónde va? Hacia donde esté dispuesto a pagar el pasajero. Ya. Básicamente. Los aviones son de muy larga duración. Aquí siempre en Venezuela, que tenemos una flota tan vieja, lamentablemente, las líneas venezolanas, y hay amigos que me preguntan, montarse en un avión aquí, nada. Ese avión está el fabricante encima, la OASI encima, las compañías de seguros encima. Esos aviones están bien, están airworthy, que se llama, sin problema. Y es lo que te digo, se va adaptando a cada circunstancia. Las líneas aéreas que quieren mantenerse, hay líneas aéreas que tienen como mercadeo una pureza, este es mi modelo de negocio. Te hablo, todas las de Far East, que tienen el modelo de negocio de la primera clase, el lujo asiático que llaman, Singapore Airlines, Cathay Pacific, son líneas aéreas que es muy difícil que las muevas a ese modelo de negocio, pero de repente tienen unos aviones pequeños, all economy, que hacen las rutas más demandadas. Eso es, va hacia donde la demanda vaya, pero esto está destinado al éxito. Esto es una industria que va para adelante. Leo que Air New Zealand lanzará Sky Nest, algo así como el nido del cielo, un concepto de cama a bordo para pasajeros, pero en clase turista, y eso será tan lejos como en septiembre del 2024.
de manera tal de que vamos ya a las camas para los turistas incluso, no en las clases, en el business, ese faraónico que mencionaba Marisela. Cuéntanos, Enrique. Sí, César, es un experimento que ha venido haciendo Air New Zealand desde hace unos 4 o 5 años. Ellos inicialmente introdujeron el Sky Couch, el sofá del aire, en un asiento de clase económica donde normalmente uno se sienta y coloca las piernas hacia abajo. Había una especie de reposapié que se sube y permitía a una persona o a 2 personas que estuvieran sentados en 3 asientos de poder acostarse de manera mucho más cómoda de lo que se viaja normalmente en económica. Les fue tan bien con el Sky Couch que decidieron aventurarse en equipar la primera mitad del avión, justamente detrás de la segunda puerta de la cabina. Van a ubicar unas 8 camas para que los pasajeros de clase económica la puedan alquilar por periodos de 4 horas. Entonces, en estos hoteles del aire, así se podrían llamar, las personas alquilan ese cuarto por 4 horas, se cierran con una pared de vidrio, pueden dormir placenteramente en estos vuelos que son ultra largos, y después viene una tripulante, les toca la puerta, le dicen ya su tiempo se acabó, hacen un cambio completo de sábanas y de cobijas y almohadas, y entra el próximo pasajero que ya estaba reservado, que me parece una idea fantástica. Muy bien. Les quiero agradecer inmensamente a Marisela Loaiza, ahora al frente de Turismo Mazo en Caracas, y a Enrique Perella, editor de Aviación Business Traveler. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este foro de hoy. Gracias, Marisela. Gracias, Enrique. Siempre un placer. Gracias. Gracias a ti, César Miguel. Muy bien. 10:21 de la mañana, una pausa y ya regresamos. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El pasado mes de febrero, cuando el presidente Joe Biden dio el discurso State of the Union en NPR, National Public Radio, la radio del Estado, hizo una cobertura bilingüe por primera vez en la historia, una transmisión, una cobertura en inglés y en español. Dice Isabel Lara, la directora de comunicaciones de NPR, queremos conectarnos con la audiencia latina y hacerles saber que hay periodistas y creadores latinos en el sistema de medios públicos, compartir quiénes son y de qué se trata su trabajo, porque la radio pasa a ser entonces fundamental. Vamos hasta Washington, D.C., donde en la línea telefónica está precisamente Isabel Lara. Isabel, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Qué gusto estar en tu programa. Lo mismo digo yo. Isabel, ¿cuál es la estrategia y por qué NPR quiere abrirse de esta forma? Bueno, primero que todo quería aclarar, César Miguel, que NPR no es la radio del Estado. NPR es un medio público que recibe fondos más que todo de los oyentes. Los oyentes contribuyen mensualmente y hacen que la radio pública sea posible en este país. Entonces, no es una radio del Estado. La Voz de América es una radio del Estado, pero NPR es una radio pública, más que todo financiada por los oyentes mismos y por contribuciones de filantropía, y también porque las emisoras, que son independientes, pertenecen muchas a universidades y nos pagan por la programación. Lo que le da mucho más mérito, entonces. Bueno, gracias. Cumplimos 50 años hace 2 años. Es un esfuerzo muy bonito porque es una radio que es sin fines de lucro, ¿ves? Entonces, no es radio comercial. Entonces, tenemos como la libertad de cubrir una cantidad de temas y una cantidad de historias que son de interés público, que son más bien como para el bien social, para que la gente sepa lo que está ocurriendo, las comunidades se vean reflejadas. Y parte de la misión de la radio pública en Estados Unidos es eso, es reflejar la población de este país. Y bueno, como tú bien sabes, la población hispana en este país es enorme, hay 60 millones de hispanos, creo, según el último censo. Entonces, NPR está desarrollando una estrategia
para llegarle más que todo a los hispanos bilingües, ¿ves? Porque no vamos a ponernos a competir con Univisión o con Telemundo o con la cantidad de emisoras que son totalmente en español. NPR es principalmente en inglés, pero hay una gran población de latinos que son bilingües, que son primera o segunda generación, que crecieron oyendo español en la casa y que se sienten cómodos pasando de un idioma a otro, que fue lo que hicimos con el State of the Union. Ese fue un experimento, primera vez que hacíamos algo así. Tenemos un locutor fantástico que se llama A. Martínez, que está basado en California y que es perfectamente bilingüe, y la productora de nuestro programa Morning Edition, Erika Aguilar, es de Texas, también una persona que creció hablando los dos idiomas, y se le ocurrió a Erika que podría ser interesante tener el comentario sobre el discurso en español y en inglés, los dos idiomas. Y entonces una cosa que fue muy linda es que muchos de los periodistas que ya estaban cubriendo, tenemos un periodista en la Casa Blanca, Franco Ordóñez, que es de origen colombiano, que habla perfecto español. Tenemos una periodista en el Congreso, Claudia Grisales, que también habla perfecto español. Entonces no fue que tuvimos que salir de la familia de NPR, sino que nuestros mismos periodistas que ya están cubriendo esa fuente podían comunicarse en inglés y en español. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué balance hacen de esa cobertura que hizo Martínez? Mira, fue una experiencia muy bonita. Yo estaba esa noche aquí en la redacción y bueno, teníamos los dos estudios principales estaban funcionando porque en un estudio estaba la transmisión en inglés y con el comentario en inglés, y en otro estudio estaba la transmisión bilingüe. Y yo estaba echando broma que yo decía que todos los latinos que trabajan en NPR consiguieron una excusa para estar en ese estudio esa noche. Había música, había chistes, había también mucha seriedad, porque como tú bien sabes, en el español hay muchas maneras de hablar español y traducir, si nos referíamos a los oyentes de tú o de usted, como se dicen ciertos términos, que el debt ceiling, por ejemplo, me acuerdo que era un término que se estaba buscando una traducción que fuera bien precisa. La palabra woke fue otra palabra que no se le encontraba una traducción en español, pero el ambiente era muy alegre, había de verdad un sentido de equipo súper agradable, y bueno, ruido, chistes. Fue divertido porque yo estaba tratando de poner en las redes sociales imágenes de los dos estudios. Y bueno, el estudio en español estaba prendido, pues todo el mundo así, lleno de gente, mucho ánimo. Y el estudio de inglés estaba más bien súper tranquilo, no había tanta fiesta. También era la primera vez que lo hacíamos, ¿no? Entonces había mucho entusiasmo. A mí me ha tocado en el programa ya acá en Miami entrevistar a no pocas personas en inglés y hacerles la traducción. Y es interesantísimo, de verdad, la aventura es magnífica. Te cuento algo, Isabel. Floralicia y yo somos fanáticos de los podcasts de NPR. Son de muchísimas gracias. Pero de altísima calidad. ¿Se han pensado hacerlos también en español? Mira, bueno, tenemos unos fantásticos radioambulantes que ha ganado toda clase de premios y que es totalmente en español. Son historias de Latinoamérica en español. El principal, el anfitrión es Daniel Alarcón, escritor, genio MacArthur. Pero también tenemos otros programas como Art Latino, que es un programa de música y cultura latina, que a ti te encantaría, César Miguel, porque el tema de la salsa es muy frecuente. Y ese programa es muy lindo porque los anfitriones también son hispanos americanos y a veces hablan inglés, a veces hablan español, mezclan los dos idiomas. Y también tuvimos un podcast fabuloso que se llamó La Última Copa, que hicimos a raíz del Mundial, era sobre Messi. Y ese podcast todas las semanas publicaba un episodio en inglés y un episodio en español. Y la anfitriona, una argentina, Jasmine Garth, y una de las cosas que eran fantásticas era que yo escuchaba el podcast 2 veces, porque la versión en inglés y la versión en español eran diferentes. A pesar de que el contenido era el mismo, los chistes eran diferentes, las referencias eran diferentes. Me imagino. Tú dices, hiciste una mención a la música y dices, se llama La Última Copa. A mí lo que me vino a la memoria, para que veas, fue: mozo, sírvame la última copa. Mire, el bolero aquel
sangriento. Mira, Flor Alicia, ya que la mencioné, te quiere hacer una pregunta, Isabel. No, hola, encantada Isabel de hablar contigo. Además nos une el nexo de tu madre, ¿no? De Maruja. Claro que sí, les mandan muchos saludos a los dos. Muy querida, muy querida. Te comento que la experiencia para nosotros ha sido muy interesante porque hemos notado que los periodistas que hablan inglés, que son inclusive, periodistas de medios muy reconocidos aquí en Estados Unidos, y que pues su audiencia natural es solamente en inglés, cuando los hemos invitado a participar al programa sobre un tema en particular, ponle tú las leyes contra las armas, el uso de las armas y tantos otros temas especializados en donde ellos han sido claves, no hemos encontrado ningún obstáculo en entrevistarlos, más bien se sienten muy motivados porque están entrando a otra audiencia. Es decir, si Sala hace la pregunta en inglés, se la traduce en español en vivo, la persona contesta en inglés brevemente, porque así les explicamos que sea, y él la traduce en español en vivo, y de esa manera logramos una interacción y ellos quedan totalmente agradecidos. Y nos ha resultado sorpresivo, incluso nosotros, llegar a tener periodistas que hemos seguido su carrera por muchos años, del New York Times o de cualquiera de estos otros medios, aquí con nosotros conversando y hablando de esa forma, en inglés y siendo traducidos en vivo. Bueno, sí, ustedes han tenido como invitado a Hansi Lowan, que es un periodista de nosotros que se ocupa del censo. Exacto. Y ha sido fantástico. El resultado de esas entrevistas ha sido muy, muy favorable. Ahora, te tengo una última pregunta, Isabel. Yo como hombre de medios he pasado por todos los medios y me he dedicado de lleno a muchos, pero empecé en la radio y para mí, cuando me preguntan, yo soy un hombre de radio. Cuando yo empecé a hacer radio en el Pleistoceno superior, me decían, pero la radio ya va a morir. Y bueno, tengo en esto ya, voy para 50 años y estamos hablando por radio. ¿Por qué NPR? ¿Por qué la radio? Mira, yo pienso que la conexión de la voz es una cosa tan importante. Fíjate que los podcasts se pusieron de moda hace como 10 años, cuando ya la gente estaba pensando, no, la radio va a pasar de moda. Cada medio nuevo que viene, con la televisión también se pensó que la radio iba a pasar de moda, pero la conexión de la voz es tan importante. Y la imaginación. Mira, los podcasts conectan con la gente a un nivel emocional, se crea una intimidad, pues mira, yo te oía a ti en la mañana en Caracas cuando yo iba para la universidad, y la relación que se forma con los locutores que uno escucha en la mañana. Mira, nosotros recibimos una cantidad, durante la pandemia, recibimos una cantidad de correos de gente que decía, los locutores de NPR me acompañaron en la soledad de la pandemia. Y yo sí pienso que la conexión de la voz es una cosa de verdad que nunca se va a dejar de tener ese afecto, esa intimidad que hay con los locutores de radio, con las voces que lo despiertan uno en la mañana, o que si uno se despierta en la mitad de la noche prende la radio y se siente acompañado. También la imaginación, ¿no? O sea, las imágenes que se pintan con las palabras en la radio, y el oyente completa con su propia experiencia lo que está viviendo, ¿no? Isabel, te agradezco inmensamente estos minutos en el programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por llamarme y muchísimos saludos a todos sus oyentes. 1.000.000 de gracias por todo. Gracias a ti. Isabel Lara es la jefa de comunicación de NPR, National Public Radio. Hablo desde Washington, 10:36. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Tienen un equipo de trabajo comprometido con los inmigrantes para lograr soluciones que satisfagan a cada uno de ellos. Anota este número, por favor. 305-579-9218. Repito,
305-579-9218 o escribe a inmigraya@canelofadul.com. Si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Vamos ahora a cruzar el océano, vamos a la ciudad de Roma, donde en la línea telefónica está el periodista Sergio Mora. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos. Al contrario, es siempre un gusto escucharle, César. Sergio, ¿cuál es la situación en la región de Emilia-Romagna? Mira, la situación en toda Italia es muy complicada. Emilia-Romagna particularmente golpeada por unas lluvias torrenciales, en una semana cayó todo el agua de un año, que se complicó porque fueron 3 tormentas. Normalmente una tormenta pasa, en cambio esta quedó encajonada entre otras 2 perturbaciones, a la que se sumó una marea muy alta, una marejada que levantando el nivel del mar dificultaba el flujo del agua de los ríos. O sea, la tormenta perfecta, con daños inestimables, con una situación realmente increíble. Y el mal tiempo, sigue aparte de Emilia-Romagna, está afectando también el sur de Italia, las islas, Cerdeña y Sicilia, o sea, una situación realmente nunca antes vista. ¿Cómo? Porque cuando hablamos de Emilia-Romagna, estamos hablando del norte. Cuando hablas de Sicilia, estás hablando del sur. ¿Cómo es que ha podido extenderse este fenómeno en tanto territorio? Sergio, ¿qué dicen los meteorólogos? Mira, los meteorólogos yo creo que no están dando pie con pelota, no están entendiendo muy bien y están diciendo que es culpa del cambio climático, que seguramente tiene que ver. Pero hay una serie de factores que se desencadenaron que justamente dieron una situación tremenda. Además, Emilia-Romagna es una de las regiones más prósperas de Italia, muy rica, que en el 1600 era una zona de paludio, o sea, pantanosa, que con obras de ingeniería ya en aquella época y en el siglo XIX la bonificaron todo el terreno y ahora son llanuras en las que se cultiva fruta, grano, de todo, o sea, cereales, de todo. Pero es una llanura que es baja, porque justamente es una zona de pantanos. Entonces, una lluvia de este tamaño, con un defluir de las aguas, con una llegada de aguas desde las montañas, ¿no? Desde los Apeninos. Todo el agua de la zona de los Apeninos va hacia el mar. Con una marejada del mar que impide que el agua defluya, produjo esta situación que aparte es, o sea, aparte de los datos, te leo así algunos. En el Corriere della Sera de ayer estaban aún más claros que hoy. Entonces, hay 305 desmoronamientos, 620 millones de euros en rutas y ferrovías que se han interrumpido. Hay 400.000 toneladas de cereales que se perdieron por estas lluvias. Hay miles de árboles de frutales, que van a tener que, una vez que el agua se vaya, van a tener que sacarlos, tirarlos y a replantar, porque las raíces, después de una semana, 10 días, 15 días de agua, no se echan a perder. O sea, son daños aparte de las vidas humanas que estamos en unas 16, 18 y alguno más que es claro que lamentablemente se va a registrar. Además de esos daños realmente que han dejado de rodillas una de las regiones productivas más importantes de Italia. Caramba. Sergio, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Y para darte, pero una nota positiva en todo esto, te la agradezco. Es de destacar el gran empeño de la gente
y la gran cantidad de asociaciones y personas que están haciendo voluntariado para ayudar a estas poblaciones. Muchos de ellos jóvenes que han ido de otros lugares, de otras provincias, de otras ciudades, y que los han, por así decir, bautizado los ángeles del barro, gli angeli del fango, porque después de unas horas que están trabajando ahí, se ve, están todos embarrados, pero la solidaridad, que eso tiene un valor impresionante y creo que es importante subrayar. Bueno, gli angeli del fango, qué bonito. Gli angeli del fango. Sí, Sergio, muchas gracias. Nada. Gracias a ti. Felicidades, adiós. Sergio Mora, periodista desde la ciudad de Roma, 10:43, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Nuestro comentario editorial de esta mañana lo dedicamos a la cumbre del G7 que concluyó ya en Hiroshima. ¿Qué conclusiones, básicamente, valga la redundancia, nos deja esta cumbre, sobre todo en el marco de la guerra? Vamos a Caracas, en la línea telefónica está el profesor Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Juan Francisco, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias a ustedes por llamarlo. ¿Qué balance haces de la cumbre del G7? Bueno, creo que hay una especie de intento de buscar una posición de consenso entre las 7 economías y democracias más importantes del planeta en relación a China. Que China es así como un vecino que es un vecino incómodo, con el cual hay que tener relaciones, pero que las partes y los vecinos no saben cómo afrontarlas, ¿no? Y entonces parte de la reunión del G7 fue dedicada a cómo tratar de establecer una relación con China que no sea, o que trate de evitar esa dependencia que se ha venido creando con respecto al comercio y a la relación con China. Entonces parte de eso se estableció entre estos países del G7, pero finalmente cuando llegó Zelensky, creo que Zelensky se convirtió en la vedette de la cumbre y Zelensky fue, digamos, el centro de la atención del grupo, de la reunión del grupo del G7, incluso opacó a algunos otros invitados que estaban en la cumbre, como el presidente de la India o el presidente brasileño, que también estuvo invitado a la cumbre, y bueno, prácticamente todo se centró en el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y cómo hay una especie de consenso en este grupo del G7 en ayudar a Ucrania a tratar de evitar que Rusia siga avanzando en el territorio que le tenían. Yo veía un video de tropas rusas señalando que habían tomado la ciudad de Bakhmut y tenían una bandera y esa bandera no tenían dónde ponerla porque realmente el arrase a esa ciudad es una cosa impresionante, no quedó piedra sobre piedra, así que no tenían dónde colocar la bandera rusa en esa ciudad. Juan Francisco, el señor Zelensky dejó plantado a la Lula y lo hizo con intención, de hecho se refirió a ello como con cierta sorna. Y Lula, pues molesto, dijo, bueno, ya él está crecidito y sabrá lo que hace. Es ello con relación a la reacción de varios países del llamado sur global que mantienen una supuesta neutralidad en torno a la guerra, que para Estados Unidos y la Unión Europea no es más que un apoyo tácito a Rusia. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, ahí uno observa la votación de la mayoría de estos países que yo creo que mal llamados el sur global, porque creo que no hay un sur global, hay un sur con muchos intereses particulares, pero hay una especie de no alineación en el conflicto y se percibe quizás como apoyo a Rusia, pero creo que cuando uno ve las votaciones en Naciones Unidas, ve que se condena la invasión rusa, se solicita la salida de las tropas rusas del territorio ucraniano. Así que creo que no es totalmente una posición de apoyo a Rusia o a la posición rusa, sino que hay muchos intereses que están ahí y que algunos países prefieren mantenerse al margen. Ahora, con respecto a la posición de Lula, sí creo que Lula intentó convertirse en un proceso en esa de negociación, en ese conflicto. Ahora, declaraciones de Lula creo que dejaron mucho que desear, ¿no? Una neutralidad no puede decir que hay que ceder el territorio, por ejemplo, de la península de Crimea a Rusia, porque Rusia tendría que quedarse con algo, ¿no? Entonces, creo que Lula ha perdido la capacidad de convertirse en un mediador en ese conflicto y que, bueno, evidentemente creo que a eso responde la no reunión con Zelensky, ¿no? Ya. Juan Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Vale, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Juan Francisco Contreras, internacionalista, es profesor en la UCB y presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela. Nos habló desde Caracas. Son las 10:52 de la mañana. El viernes 16 de junio, West Kendall se convertirá oficialmente en territorio éxitos. Desde las 9 de la mañana, todo el equipo de la 107.1 FM estaremos transmitiendo la programación desde Shops at Hidden Lake, en el 12700 Avenida del Southwest con la calle 128. Fernando Arriaza, Daniel Chapela, la Chiqui Baby, Albertico Rodríguez, Jessica Fox y quien te habla, César Miguel Rondón, estaremos allí esperándolos a todos ustedes para compartir momentos maravillosos. Habrá sorpresas, rifas de certificados, regalos y promociones con descuentos especiales y mucha alegría. Viernes 16 de junio, la cita es en Shops at Hidden Lake, 12700 Avenida del Southwest con calle 128. Con el apoyo de nuestros patrocinantes Pharmatech, vitaminas y suplementos naturales. Con Pharmatech me siento bien. Elegant Cuts Barbershop, artistas en cortes con tijeras para caballeros. El Rinconcito Miami, el restaurante de comida cubana favorito en West Kendall. Angel Nails and Beyond. Tienes derecho a verte y sentirte bella. Florida Golden Company, la mejor oportunidad de comprar terrenos residenciales a mitad de precio. BCI South Insurance. Tenemos el seguro que necesitas. 30 años de experiencia en el mercado. 305-964-7814. Ultimate Medical Center Spa. Servicios médicos en todas las áreas. Tu bienestar es nuestra prioridad. 305-278-7579. Bonjour Bakery. La pastelería con un auténtico toque francés en el sur de la Florida. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿cuáles son las noticias, Flor Alicia? Bueno, esta es muy interesante, César Miguel. Los primeros astronautas de Arabia Saudí en décadas partieron hacia la Estación Espacial Internacional en un multimillonario vuelo privado ayer por la tarde. SpaceX lanzó a la tripulación encabezada por una astronauta retirada de la NASA que ahora trabaja para la compañía que organizó el viaje desde el Centro Espacial Kennedy. También a bordo está un hombre de negocios estadounidense que posee una escudería de carreras de autos deportivos. Los cuatro tienen programado llegar a la Estación Espacial en su cápsula hoy por la mañana. O sea, hoy deberían haber llegado ya. Pasarán poco más de una semana allí antes de regresar a casa con un amerizaje frente a la costa de Florida. Con el patrocinio del gobierno saudí, Rayana Barnawi
Una investigadora de células madre se convirtió en la primera mujer del reino en viajar al espacio. Le acompaña Ali Al-Karni, un piloto de combate de la Real Fuerza Aérea Saudí. Qué bien, qué bien. Hoy es el Día Internacional del Síndrome 22q11, conocido como síndrome de DiGeorge o síndrome velocardiofacial. Se pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad acerca de este trastorno genético en apoyo a las personas afectadas. Es el Día Mundial del Pac-Man, porque el 22 de mayo fue lanzado al mercado en 1980. Día Mundial del Gótico, todo lo que tiene que ver con la moda, arte, literatura gótica. Y es también el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Y golfistas y no golfistas están impresionados con el hoyo en uno de Michael Todd. Impresionante, impresionante. He visto el video no sé cuántas veces y, en fin, eso ocurre once in a lifetime. Bien, son las 10:57 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.